Gracias, amigos, por continuar con nosotros. Miren, esta semana ha sido matizada, aderezada por la salida al ruedo, a la opinión pública, después de casi muchos años del presidente o el expresidente de la República, Danilo Medina, quien, como vemos en pantalla, acudió, y tenemos que felicitar a nuestros colegas del Sol de la Mañana, porque eso es un palo comunicacional, acudió a una entrevista, acompañado de dirigentes, acompañado del comité político en pleno, y allí se dieron unas declaraciones importantes, de las cuales usted puede tomar cosas que son verídicas, cosas que no, pero sobre todo, a mí, en lo particular, me llamó la atención, o me llamaron la atención varias cosas. Lo primero, que al ver, ¿verdad?, a los acompañantes de Danilo Medina, tengo que hacer la misma aseveración, porque soy justo, que hago con el presidente Leonel Fernández. Yo creo que el PLD y la Fuerza del Pueblo no le están dando opciones, ni una pizca, de que si por alguna eventualidad llegasen al gobierno, oigan bien, si en alguna eventualidad llegasen al gobierno, pudiesen tener algún tipo de cambio. Y lo digo por los actores que uno ve que andan con Leonel Fernández y los actores que uno ve que andan con Danilo Medina, y nos pudimos percatar, y ustedes también, en las imágenes que hemos visto. Yo tengo que hacer primero una especie de aseveración rápida. Yo particularmente, y esto es una opinión muy personal, vi a un Danilo Medina fuera de sí. Es decir, aquel hombre que la paciencia no lo arropaba, aquel hombre pausado y hasta tímido, lo sentí desenfocado, lo sentí preocupado y a la vez lo sentí como si él estuviera hablando algo que ni él mismo cree. Eso es lo que yo pienso. Y eso lo hago con el mayor de los respetos, porque no soy de los que piensan que diciendo malas palabras o en otro caso ofendiendo, usted es mejor que el otro. No. Yo trato de hacer un ejercicio decente. Lo primero que voy a comentar es esta respuesta de Danilo Medina sobre si él tenía algo de qué arrepentirse o no en su gobierno. Veamos la respuesta de Danilo Medina. ¿Podría señalar algunos errores que usted hoy ya reflexionando? Bueno, si pasaron tal errores si que no usted me preguntara si podía repetir el gobierno que hice, lo repito igualito. Yo no estoy arrepentido de nada de lo que pasó en mi gestión de gobierno. De nada. Yo tuve conmigo un equipo todos estrellas, trabajando conmigo. Y en ese periodo de gobierno se trabajaba duro, porque yo estaba al frente de todo. Miren, a la pregunta de que si él se arrepentía o no, o si entendía hay algo que pudiese cambiar de su gobierno, esa respuesta que da Danilo Medina, de que él no se arrepiente de nada, oiga bien, de nada de lo que pasó en su gobierno, a mí realmente es o son de las respuestas y las actitudes de Danilo en esa entrevista que me llevan a pensar que ahí fue un Danilo lleno de soberbia, lleno de ira y sobre todo algo que en el trayecto de su tiempo le ha acompañado a Danilo, un Danilo con algunas deficiencias
en torno a al progreso o en torno a las críticas que puedan hacérsele a él y el progreso que puedan tener otras personas. Y yo no sé, en cabeza de quién cabe que un expresidente que terminó sus 2 mandatos con buena popularidad, porque las cosas hay que decirlo, que tuvo aciertos, porque las cosas hay que decirlo, no todo lo del gobierno de Danilo Medina, ni de Leonel, ni de Luis Abinader, ni de Hipólito, ni de Balaguer, han sido malos. Ahora, en el caso de Danilo, yo creo que responder a un colega de esa manera es algo que en su interior, yo estoy casi seguro, él se arrepintió de esa respuesta que dio. Y se arrepintió de esa respuesta que dio porque él sabe los cuestionamientos, él sabe lo permisivo que él fue siendo presidente de la República. Porque yo tengo que admitir que yo no creo, que ningún presidente se meta en esas fechorías. Es lo que yo creo, yo estaré equivocado. Ahora, de que permite o permitió Danilo Medina que personas cercanas a él se lucraran de las debilidades del Estado para enriquecerse. Bueno, yo creo que eso era un punto importante que él podía resaltar y decir, bueno, sí, mira, yo me arrepiento de haber sido permisivo, por ejemplo. Yo me arrepiento de haber dejado en su puesto a X persona por mucho tiempo, o ni siquiera mencionar nombre. Pero si usted tenía tanto tiempo sin asistir a un medio, caramba, yo creo que lo prudente era que usted se pusiera un revestido de humildad y no fuera allí con esa prepotencia y esa arrogancia que por demás ni siquiera es un comunicador que le ha dicho a usted que su partido tiene problemas y que usted goza de una altísima tasa de rechazo. Es la sociedad dominicana. Entonces yo creo que en esa oportunidad, en esa pregunta que es muy abierta, que tiene varias aristas, Danilo pudo aprovechar y lucirse como un buen orador, como un buen presidente de su partido y admitir ante la sociedad dominicana que hubo debilidades en su gobierno. Porque, señores, en esta vida nadie ni nada es perfecto. Siempre habrá puntos de mejoras. Entonces no me diga Danilo a mí que de su gobierno él no tiene nada de qué arrepentirse. Óigase bien, y me voy más allá, que si él volviera a gobernar, gobernaría igualito. Es decir, usted me está diciendo a la sociedad dominicana que usted gobernaría igualito, con Cáceres atrás, permitiendo todo lo que se hizo ahí, con la corrupción que hubo en las Fuerzas Armadas, con lo que pasó en la Procuraduría. Es decir, usted le está diciendo a esta sociedad que usted repitiera con Jean Alain como procurador. Porque usted no se arrepiente de nada. Para ponerle un caso, y que usted pusiera al ex ministro de Finanzas igual. Es decir, que lo que se destapó a usted, nada. Y finalmente en ese punto, del que él se arrepiente o no, yo también creo que aquí hay gente que no se respeta.
ni políticamente, ni de manera personal. Hablando de los casos que pasaron en el gobierno de Danilo. Porque mire, mi hermano, a mí, el que me ensucia de esa manera no me limpia. Y usted podrá preguntarse, ¿de qué manera, Luis? ¿Y a quién te refieres? Yo me refiero a la poca personalidad, autoestima y amor propio que tienen por ellos. Y sobre todo uno me afecta porque es mi amigo. Tommy Galán y Temístocles Montaz. Porque ustedes se acuerdan que ese que dice que no se arrepiente de nada de su gobierno, lo mandó a buscar preso con una película a 2 de sus compañeros, que al final no tuvieron nada que ver con eso, como la gran mayoría, como pasó con don Andrés Bautista, como pasó con Chu Vázquez, como pasó con muchísima gente. Ese señor que permitió que su procurador, y que si él fuese presidente otra vez, su procurador de nuevo, Jean Alain Rodríguez, humillara a Radamés Segura, a Temístocles Montaz y a Tommy Galán, andaba con esa gente, señores. Entonces aquí hay gente que no se respeta. Yo no sé dónde está la personalidad de Temo, de Tommy Galán y de Radamés Segura. Yo no sé. De verdad que a mí me cuesta mucho pensar que el que me dijo ladrón, yo tenga que estar pasándole la mano en la espalda, tumbándole polvo. Por lo menos yo, esa no es mi personalidad. Como sé que hay mucha gente. Otro punto que llamó poderosamente la atención es cuando le preguntaron a Danilo que si él conocía, no recuerdo la pregunta específica, de las actividades de su hermano Alexis Medina. Miren esta respuesta. Presidente, usted ha hablado de que sus familiares están pagando el precio de ser su hermano, sí, o sus hermanos. Sin embargo, quisiéramos saber de usted cuál es la explicación que hay que, a pesar de que las leyes dominicanas prohíben la contratación de familiares de funcionarios, cuando se habla del parentesco por consanguinidad hasta un 3er grado, cuando se habla por afinidad hasta un 2º grado, sin embargo, en sus gobiernos, en distintas instituciones, su hermano Alexis Medina fue contratado muchas veces, y su cuñado también, Maxi Montilla, y suman miles de millones de pesos esas contratas. ¿Cómo usted lo explica? Mira, eso es responsabilidad de los funcionarios. Porque yo en todos los consejos, nosotros teníamos un barómetro de medición de las metas presidenciales. Y cada vez que yo hablaba al final de la reunión con el Consejo de Gobierno ampliado, le decía, cuídense de la familia. No permitan que familiares de ustedes hagan negocio con el Estado Dominicano. No lo permitan, sea quien sea. No lo permitan. Está grabado por ahí. Roberto debe tenerlo. Eso está grabado en más de 5 intervenciones. Si ellos le vendieron, eso es cosa de ellos. ¿Usted nunca se dio cuenta? Pero eso es una violación administrativa. Eso no es penal. Sí. Eso es administrativo. Es penal porque es mi hermano. Eso. Pero usted nunca se dio cuenta. No me di cuenta, no lo sabía, porque cada vez que iba ya a mi despacho lo sacaba y le decía que no me puede hacer negocio con el gobierno. Cada vez que iba a pedirme cosas, le decía, no puede hacer negocio con el gobierno. Pero eso es administrativo, eso no es penal, eso no conlleva cárcel, eso conlleva una multa, más nada. Lo convirtieron en un caso penal porque es mi hermano. Pero yo no soy juez. Deje que los jueces decidan la suerte, que por cierto, el juicio se está acabando. La respuesta de Danilo a que si su hermano o no, o si él sabía si hacían negocio con el Estado, fue irresponsable, fue demagoga, fue, y me excusa el presidente Medina, una charlatanería suya decir que usted desconocía de los negocios multimillonario que hacía su cuñado Montilla y Alexis Medina, su hermano. Pero venga acá, presidente Medina. Mi papá, Luis Miñoso, que nos está mirando,
me cuestiona a mí cuando yo me compro un vehículo, sin importarle el año. Me cuestiona, porque se da cuenta. Y dice un gran amigo, presidente Medina, que las cosas más difíciles de ocultar son dos. Voy a hablar en términos llanos. La bonanza y la olla. ¿Y usted se dio cuenta del crecimiento económico de sus hermanos? ¿O usted va a desmentir, y yo lo manejo de primera mano eso, que a usted el DNI le llevaba informes semanales de las transacciones y de las diabluras que estaba haciendo su hermano? Y usted lo engavetaba. Hasta que un día se cansó el DNI y no llevó más. ¿Para qué? Y su respuesta ser que pregúntenle a Roberto, que lo tiene grabado, que yo lo único que decía era cuídense de sus familiares. Pero oigan esa respuesta, porque eso ha pasado por alto. Danilo advirtió a sus funcionarios que los funcionarios se cuidaran de los familiares de sus funcionarios, de los familiares del funcionario. No de los familiares de Danilo, que tenía luz verde para hacer lo que le diera la gana. Porque si aquí ha habido un expresidente que ha usado el poder para favorecer a su familia, y no me lo estoy inventando, fue usted, presidente Medina. O hay que citar dónde estaban sus hermanas nombradas, dónde estaba su cuñado nombrado, dónde estaba el cuñado de doña Candy Montilla nombrado. Es decir, para que ustedes sepan, esa familia presidencial aquí tenía dos superintendentes, uno de banco y un superintendente de banco y un administrador de una EDE, que por demás hizo muchos negocios con su cuñado. Óiganme esta cosa, ¿eh? Y así le dice Danilo Medina a esta sociedad que él desconocía de las diabluras que estaba haciendo su hermano. Presidente, mire, usted puede decir lo que usted quiera, es más, yo creo que la sociedad le hubiese creído que usted hubiese dicho, bueno, miren, eso es un problema de él, que resuelva él, porque yo no participé de esos negocios. Pero no nos coja de tonto, presidente Medina. No coja de pendejos, y me perdonan la palabra, a la sociedad dominicana, porque usted sí sabía todo lo que hacía Alexis Medina. Usted sí sabía dónde se metía él en la 27 ahí, a hacer fiestas con los cuartos ajenos. De manera que esta conversación que tuvo Danilo tiene muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Como él se destapó ahí diciendo que Gonzalo hubiese sido un gran candidato en el 24, dejando claro que él no apoyó a Abel Martínez. ¿Por qué Danilo es una persona, lamentablemente, que la política la ve de manera muy personal? Y por eso, hoy cuenta con un partido que venir de un 61 tiene apenas un 8, un 9% de las encuestas. Esta entrevista da de mucho que hablar, pero por el tiempo limitado que tenemos en televisión me pude referir a esos puntos de los cuales yo creo Danilo Medina entiende, quienes los estábamos escuchando y viendo, éramos miope o nacimos al otro día del irse del gobierno. Señores, no se vayan, que cuando regresemos hablamos con José Manuel Luna Valiente. Ya volvemos.